El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Comenzamos el viernes, finalizamos una semana y hoy estamos a 15. Hoy hay mucha gente feliz hoy. Día de cobro. Día de Nuestra Señora del Manejo, decían los guardias antes. Sin embargo, ese día se fue rodando, rodando y rodando hasta que el 15 solo le quedó al sector privado. Buenas tardes al país, buenas tardes a todos los dominicanos que se conectan con la Z101 a través de todas nuestras plataformas de conexión ciudadana. Esto es la Z, la emisora del pueblo. Don Andrés L. Mateo, Eduardo Núñez, José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes. Estamos aquí para servirles hasta las 5 de la tarde, momento en que se integrará el resto de la mesa y entonces continuaremos hasta las 7 de la noche. Hoy cerramos una semana con una serie de informaciones que han mantenido cargada esta misma semana y que por el hecho de que cerremos hoy y entremos en un nuevo fin de semana no significa que mermarán ni que perderán importancia. Buenas tardes a don Andrés y buenas tardes a Eduardo, que nos acompañan en esta cabina. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en las redes sociales y a todos nuestros radio oyentes. Andrés. Saludo a nuestros oyentes de la Z101 y del Gobierno de la Tarde. Cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a leer el primer boletín informativo de la tarde. A partir de la medianoche de hoy y hasta el 22, y digamos que en respuesta a la huelga de Fenatrado, los consumidores de gasolina premium pagarán 230 jáquima con 80 centavos por cada galón y 215,20 por el de cada galón de gasolina regular. Esto equivale a una subida de 5.90 pesos para ambos carburantes. El gasoil regular seguirá 181,20 pesos por galón, pero el gasoil óptimo va a costar 197,50, lo que supone una subida de 1.70, mientras que mantiene su precio el Aftur, que se venderá 142,70 pesos por galón, y el querosén, que costará 169,60. El galón de full oil se venderá a 122,45 con una bajada de 2 pesos, mientras que el gas licuado de petróleo seguirá a 106,60 pesos por galón y el gas natural a 28,97 por metro cúbico, que también mantiene su precio. Ese es el golpe de la semana. La diputada opositora Josefa Castillo demandó este viernes de la Junta Central Electoral un comunicado en el que especifique cuáles vallas políticas deben ser retiradas y las consecuencias que tendría no hacerlo. Los pronunciamientos de la también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se producen luego de que la Junta Central Electoral anunciara ayer jueves un plazo de 15 días para que cualquier persona aspirante a cargo de elección popular o no y empresa privada dedicada a la colocación de publicidad exterior proceda de manera voluntaria a retirar el material publicitario colocado en los espacios públicos del país. Castillo saludó la decisión, ya que, según manifestó, ya se estaban cuestionando el poder de acción de la Junta Central Electoral, así como su poder de respuesta ante violaciones que se vienen dando principalmente desde el Partido de la Liberación Dominicana. El séptimo juzgado de la instrucción de Santo Domingo dictó apertura de juicio de fondo contra 16 personas, 10 dominicanos y 6 extranjeros implicados en el tráfico de un alijo de 1.570,41 kilos de cocaína, hallado en una embarcación de carga en el puerto de Sanssouci en diciembre del 2017. Por el cargo están acusados los dominicanos Ernesto Bienvenido Guevara Díaz alias Maconi, Carlos Julio Cuesta Félix, Dante Meraldo Medina, Dante Wilfredo Medina, Salvador Gómez Cuevas, René Cuesta Félix, Fermín Samboy Cuevas, Danerides Gómez Saldaña, Elvis Langomás Medina y Teurison Valenzuela Samboy. También fueron acusados el venezolano José Quijada Salazar, los colombianos Silvio Ibarra Vega y Manuel Escobar Bolaños, el cubano Pedro Betancourt Tavio, el nicaragüense Joel Ponce Ordóñez y el hondureño Marvin Lambert Harry. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió este viernes que la sequía que afecta el país podría perpetuarse hasta mediados de año, de acuerdo a las proyecciones que manejan. La titular de ONAMET agregó que las medidas tomadas desde agosto del año pasado han permitido que la población no tenga déficit significativo de agua, específicamente para el consumo humano. El fenómeno El Niño, que es el que ha ocasionado este déficit pluviométrico, se va a extender por lo menos hasta mediados de año,
puntualizó la funcionaria. El vocero del expresidente Leonel Fernández ante la Cámara de Diputados, Juan Carlos Quiñones, aseguró que desde la presidencia de la República se está orquestando un plan para habilitar constitucionalmente al presidente del país, Danilo Medina, para repostularse. Quiñones, quien es diputado de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana, manifestó que el plan es llevado a cabo por funcionarios cercanos a Danilo Medina, quienes lo están llevando a una tragedia nacional que sería la modificación de la Constitución. ¿Qué va a pasar? Bueno, el país no acepta una nueva reforma, así lo están diciendo todos los estudios de opinión. Además de eso, Leonel Fernández, las encuestas dicen que sería el próximo presidente de la República, añadió el señor Juan Carlos Quiñones. Todas estas informaciones y otras más pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales, todas con el usuario @Z101 Digital. Recuerde que también usted puede unirse a nuestro chat interactivo a través de nuestro canal en vivo por YouTube Z Digital. Hacemos en este momento nuestra primera pausa. Al regreso, venimos con los análisis y los comentarios de todos los principales temas del día de hoy por parte de todos los miembros del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Iniciamos formalmente en este momento los comentarios de todo el equipo. Hoy, indiscutiblemente que hay que hablar del tablazo de los combustibles. De un solo golpe y probablemente en respuesta a la huelga a la que está siendo Fenatrado, se le ha subido 5.90 pesos de un golpe a la gasolina premium y también se ha subido a la gasolina regular. Sinceramente que el pueblo dominicano va a tener que replantear cuál va a ser su posición frente al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, porque lo que se está dando en este país con las gasolinas todas las semanas, sin duda que es un abuso. Un verdadero abuso, porque el gobierno tiene necesidades de recaudación. Un gobierno que no tiene ninguna moral para intensificar las recaudaciones a partir de leyes impositivas, porque la calidad del gasto es sencillamente un abuso de poder en la sociedad dominicana. Y los combustibles, sin importar que descricajan a la clase media, a las clases bajas, que aumentan, aunque después el gobernador del Banco Central diga que no hay inflación, que aumentan todo el proceso productivo, porque eso se refleja en el proceso productivo, en los mecanismos de producción, en el transporte, en la energía eléctrica, en todo. La sociedad es una tupida red de pequeños actos y pequeñas complicidades alrededor de la cual se organiza el estatuto de lo social, eso que Jean-Jacques Rousseau llamó el contrato social. Lo que ocurre es violencia contra la sociedad dominicana. La violencia no es solo que te den un palo. La violencia no es solo que el Procurador General de la República use los mecanismos que le confiere el estatuto legal de la nación a un funcionario para ensañarse y hacer persecuciones de tipo personal. La violencia no es que un coronel te entre a patada porque él es un preboste trujillista que hace lo que quiera. La violencia también tiene un sesgo estructural. Hay violencia estructural. Y eso es violencia contra la población. Esos aumentos desproporcionados, esa voracidad fiscal, esa necesidad de despojar al ciudadano de lo poco que la escala salarial le proporciona en términos de fuerza liberatoria, porque todos sabemos lo que ocurre con el peso dominicano, con el salario. La categoría de salario en este país tiene la fuerza liberatoria del año 1900, de los años 1960, 61, 62. Esa es la fuerza liberatoria que tiene un salario en este país. Y sin embargo, no hay piedad contra la clase media, contra las clases bajas, a partir de la violencia del logro filantrópico, que es el Estado actuando como persecutor del ciudadano. Esto el país tiene que verlo con ojos de piedad, porque no es posible que esta gente aumente de en forma de... Nosotros no nos hemos beneficiado de nada de lo que ha ocurrido
y lo hemos repetido muchas veces, en materia de precios de petróleo a nivel mundial, del precio de los combustibles a nivel mundial, no nos hemos beneficiado de nada, ni cuando aquella enorme rebaja coyuntural que se dio a nivel mundial de los precios de los combustibles, que se deprimieron en forma espectacular. Nosotros no tuvimos ninguna oportunidad de que eso se reflejaba en el estado de bienestar de este país, porque Danilo Medina lo cogió para pagar Punta Catalina, lo que el Bandés de Brasil, cuando se declaró en el 2016 la situación ya explícita del lavajato y surgió el caso Odebrecht en Brasil, las erogaciones del Bandex quedaron paralizadas y a lo que acudió el gobierno fue a incrementar los precios de los combustibles y a no transferir la rebaja mundial a los beneficios que podrían proporcionar el estado de bienestar, aumentar el estado de bienestar de la nación, para pagar Punta Catalina. Pagaron una parte de lo que se ha ido, de ese antro de corrupción que se llama Punta Catalina, pagaron a base de los sacrificios, de las incertidumbres, de las frustraciones de este país, usaron ese dinero para eso. Y el resto de rebajas coyunturales que se han dado en los tiempos inmediatos, hace poco, tampoco nosotros hemos podido aprovechar nada por el mismo motivo, porque este gobierno escamotea. Por ejemplo, hace como 2 meses se bajaron en total 32 pesos en total, pero la rebaja mundial, perdón, del 32% que tuvo la rebaja mundial hace 2 o 3 meses, aquí había muchísima algarabía porque el gobierno había bajado 4 pesos primero, después bajaron 2, después bajaron 3, que no equivalía ni al 12% de lo que realmente había bajado el precio de los combustibles en el mercado mundial. Esa es la realidad de la sociedad dominicana. Un gobierno exactor que aprovecha las coyunturas para cargar sobre el país el precio de los combustibles, aumentando irracional, desproporcionadamente los combustibles hasta el punto que nosotros somos el país de América en el cual los combustibles se pagan más caro. Y aún así nos siguen castigando todos los viernes con este aumento desconsiderado de este viernes. Sí que le han puesto la tapa al pomo y el país debía reaccionar. Este país no se debía quedar así, porque esta gente no tiene ningún derecho a la violencia de Estado. Eso es violencia contra el país, violencia. Muy de acuerdo con usted, sobre todo en la última parte. El aumento de los precios es un claro ejemplo de violencia económica. Sobre todo, y tomando el punto de referencia, que en aquel momento en donde el barril de petróleo se encontraba sobre los $100, se presentó una reducción de casi de 100 y pico de dólares a 36, 37 dólares, y aquí no nos beneficiamos de ello. Muchas personas o muchos de nosotros dejamos pasar eso como que es algo ajeno a la realidad y a nuestro diario vivir. Hay que tener muy en cuenta que con el incremento de los combustibles no se puede asumir una actitud indiferente por una razón muy sencilla. Y lo recuerdo como lo recordaba en días pasados. El precio de los combustibles afecta el precio de los bienes y servicios que todos adquirimos. Es decir, inmediatamente se aumenta el precio de los combustibles, también usted tiene menos dinero disponible para dedicarlo a otras cosas. Inmediatamente el costo inclusive de trabajar aumenta, porque si la gasolina sube, usted llegar a su trabajo también le cuesta más. Si la gasolina sube, también tomar un carro público o usar el transporte público eleva el costo de traslado de la casa al trabajo. Otra cosa importante es que en el precio de los combustibles se refleja muchas veces la mediocridad del Estado o la insuficiencia del Estado en otros muchos sectores, porque una de las principales consecuencias del incremento de los combustibles es la transferencia del fracaso en otras áreas. Bueno, yo lo que sé que en algún momento
en este país va a haber que levantarse. Es Todas algo- las semanas en este país se comete un abuso con el tema de los combustibles. Y cuando se le ocurre a un grupito protestar, lo que hacen es que vuelven y la suben. Un galón de gasolina le cuesta al Estado Dominicano cerca de 90 y pico de pesos. No puede ser que por subirle flete y valor de impuesto, al consumidor le llegue el galón de gasolina casi a 150 pesos por encima del valor original. No puede ser que cada vez que el petróleo sube, para nosotros el equivalente de la subida sea prácticamente el doble de lo que equivale para otros países que se sirven del mismo sistema que nosotros. No puede ser que este país no tenga transparentado el cálculo de cada galón de gasolina y no puede ser que todos los déficits, los préstamos y la construcción de macroproyectos se la saquen principalmente a la clase media del bolsillo. Aquí se sube la gasolina toda la semana porque la gente no protesta. Se sube toda la semana la gasolina porque la gente se queda callada. Porque la clase media no hace más que simplemente meterse el rabo entre las piernas y continuarle el jueguito al gobierno. Ya que está bueno de seguirle cargando pesado a la gente. Subieron la gasolina premium y la gasolina regular. ¿Ustedes saben por qué subieron 6 pesos casi a la gasolina premium? Porque esa la paga la clase media. ¿Ustedes saben por qué no suben el gas propano? Porque eso lo pagan los transportistas principalmente, los carros públicos y las amas de casa. Pero la gasolina premium la paga la clase media. Y lo que está sucediendo en este país con la clase media es un maldito abuso. No hay manera de justificarle a esta sociedad el aumento de combustible que se da aquí toda la semana. Sean transparentes y siéntense en una mesa de negociación y explíquenle a este país, después que se sacan todos los impuestos y el valor de la famosa fórmula, a dónde se va el dinero de los otros gastos discretos, los otros costos discretos que tiene el cálculo de la gasolina, ¿hasta dónde piensan llevar este país? ¿Hasta dónde piensan empujar la gente? ¿O es que simplemente porque aquí el dominicano es pasivo, porque entiende que no quiere problemas, porque se está planificando todo tipo de quizás despertar de una manera pacífica? Hay que seguir atarugándole los precios de la gasolina hasta que la gente simplemente no tenga con qué pagarla. ¿Hasta dónde que piensan subirle la bendita gasolina a la gente? ¿Qué es lo que se piensa el Ministerio de Economía y MIPYME? De Industria y Comercio y MIPYME. Que la gente aquí no tiene cerebro, que los únicos que piensan son ellos y que los únicos que pueden calcular a cómo debería estar el precio de la gasolina en este país son ellos, los genios que tienen sentados en ese ministerio. Aquí está bueno de abuso, no sigan tentando a la sociedad, no sigan llevando a la gente a la esquina, no sigan acorralando al pueblo. Hasta un ratón, cuando se siente acorralado, reacciona de una manera inesperada. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 3:22. Bienvenido, José Luis Mendoza. Hablamos de la gasolina, José Luis. Yo diría que en esencia hablamos de algo más profundo que eso. Hablamos de lo que cuesta sostener lo que los españoles llaman el tinglado. Y el tinglado es un nombre para el sistema. Es un nombre, obviamente, no el más bonito. Es un nombre precisamente que se dice con cuerda, con ira. Con la ira del contribuyente que no ha desarrollado gran parte de la ciudadanía dominicana, que todavía desconoce una parte del funcionamiento del todo que le rodea. Usted sostiene, lo sepa o no, le importe o no, esté consciente o no, le moleste o no, usted sostiene un sistema que se puede dar el lujo de romperle las piernas y al otro día ir y regalarle una muleta, pero sobre todo tomarse una foto regalándosela, demostrando que sí, que el sistema se preocupa de que usted no pueda caminar, pero anteriormente le impidió que usted se desarrollara con todas las capacidades que tiene el ser humano. Y eso forma parte, yo diría, una base fundamental de por qué algunos pensamos como pensamos y nos inclinamos a hacer un cuestionamiento concreto, grande, y exigir que tarde o temprano se tenga que hacer una reingeniería del sistema. Decía un ex compañero de nosotros acá, un amigo nuestro, que aquí en este país había que barajar de nuevo. Yo creo que sí, que hay que barajar de nuevo y repartir. Y una de las cosas que probablemente tiene que iniciar desde cero algún día. Pero sin romper la baraja. Insisto, bueno, sea lo que sea, habrá que volver a replantearse el contrato social en un país donde hay
todo tipo, insisto, de violaciones a la lógica de quienes contribuyen desde su riqueza a través del consumo, el ahorro, la renta, lo que compran, cualquier tipo de transacción está grabada. Esos gravámenes que llamamos impuestos se nos quitan basándose siempre en la teoría de que se nos van a devolver de alguna manera. Si pagáramos por una seguridad que nos hiciera sentir satisfechos, nos molestara menos, probablemente. Si pagáramos por un sistema de una infraestructura vial que siempre estuviera a la altura de las exigencias y de las necesidades de la ciudadanía, hablo de aceras, contenes, calles elevados, pasos peatonales, pasarelas por donde cruzan los peatones en puntos elevados, los túneles, el drenaje, usted estuviera más conforme de pagar lo que paga, probablemente. Luego está el tema de emprender. ¿Qué le cuesta a usted salirse de la media de ser simplemente un empleado o ser una boca más que consume y tratar de usar músculos y cerebros en producir riqueza? Usted, desde que levanta la cabeza, está siendo castigado por una estructura que fiscaliza hasta el aire, pero que luego, insistimos, no es capaz de devolvérselo a usted en servicios que le hagan sentir satisfecho. Este tema de los combustibles es más de lo mismo. Es probablemente de la estructura de consumo la rama más gravada. No tengo ninguna duda. Tiene una estructura de sobrecostos que le aumenta, yo diría que más de un tercio del precio. Y la academia dominicana, la academia, las universidades, la pública, la privada, que a veces hacen intentos, y digo a veces, pudiera ser quizás más consecuente a mi frase, creo que hacen intentos cada vez más frecuentemente, y qué bueno, de proponer sobre la base de estudios, levantamientos, investigaciones, propuestas y señalamientos, y nos dicen, mira, esto no debería ser así. Una forma de hacerlo más eficientemente es esta, A, B o C. En el actual esquema de cosas, donde nos quejamos de endeudamiento, donde nos quejamos de los pésimos servicios públicos, donde nos quejamos del abandono, la anomia que se siente por parte del ente estatal en varios aspectos, al final estamos hablando de lo mismo. ¿Qué aportamos o qué nos quitan? Porque ni siquiera lo aportamos voluntariamente, es un impuesto, es una imposición. ¿Y cómo se nos devuelve? Ese esquema ha llegado a un punto tal de burla que la política vernácula, la política de los grandes partidos y de los grandes proyectos electorales, se basa, sobre todo la que se ha hecho desde el oficialismo, desde el 66 para acá, para que nadie vaya a sentirse mal, en lo que toma de esa riqueza, de ese erario que no les pertenece y que tanto le cuesta generar a los ciudadanos, y luego regalarlo como si se tratara de Santa Claus o de los Reyes Magos, que vienen con sus alforjas, con sus árganas llenas de cosas que sabrá ellos lo que le habrá costado traducirlo en regalos. No, el sistema toma de los mismos bolsillos de ustedes y luego va y les dice, tome esta merienda, vote por mí, eso es lo que vale su voto, eso es lo que vale su voluntad. Y penosamente una parte de la población ha respondido en consonancia, se ha acostumbrado a esto, tiene puesta su esperanza en un empleo estatal, que eso es más carga para el erario. Si es empresario mediano, grande o pequeño, tiene puesta su esperanza en ser suplidor del Estado, lo cual no todo el mundo puede hacerlo y una economía no puede girar sobre ese eje. Y, insisto, termino con los medios de comunicación donde nosotros participamos todos los días. Esto está tan distorsionado que antes se aspiraba a generar producciones de calidad para que empresas de todo tipo, la banca, las cervezas, los comestibles, las empresas de servicios de cualquier tipo, se interesaran y fueran detrás de ti, de tu producto, de lo que tú generas, a colocar sus anuncios. Hoy, el mayor anunciante de la República Dominicana es el Estado. Con todo lo que eso quiere decir, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso contamina este ejercicio. De manera que, al final, si se fijan, alrededor de un eje, un solo eje, que es la relación suya con el Estado como contribuyente, gira, yo diría, el 99% de las problemáticas públicas en la República Dominicana. Seguimos bueno, acá. lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que el modelo que llevamos en República Dominicana no puede continuar. Bueno, La presión que se le tiene aquí a la clase media es insostenible. el asunto es cómo reacciona la gente a eso Cada también. plato roto que tiene el gobierno, aquí termina pagándolo la gente. Y este que es un año preelectoral, parece que no nos van a tener ni siquiera contemplación. Y si nosotros hacemos un paseo por todo lo que le cuesta vivir en este país a la gente, principalmente a la clase media, ustedes se van a dar cuenta que vivir en este país no es barato. Pero está comprobado. Es decir, Nosotros eso pagamos no es una de un las decir. gasolinas más caras de América Latina entera. La más cara, la más cara. Y como si eso no fuera poco,
Cada vez que quieren rascarse la barriga, cada vez que le falta un peso de cualquier sitio o cada vez que se endeudan un poquito más, la presión del pago de cada uno de esos compromisos también va para la clase media. Oh, pero ¿y hasta dónde es que piensan llevar? ¿Hasta dónde es que se piensa llegar? Y la gente tranquila, como el gallo bueno, aceptando simplemente. Va llegando un momento en el que aquí las cosas van a tener que cambiar. No puede ser que todo el peso sea siempre para el mismo lado. La balanza no puede inclinarse tanto hasta tal punto que un lado tenga que cargar completamente al otro. Aquí tenemos que hablar de gastos, aquí tenemos que hablar de ahorro. Sin embargo, ese es un tema que aquí no se quiere tratar. Pero por Dios. Aquí nada más se quiere hablar de que la balanza internacional, de que el combustible a nivel internacional. No, pero no te vayas más lejos. petróleo, Nosotros tenemos 2 semanas aquí. Palabrita linda. Tirando alrededor de un tema. Para mantener fuñido Tirando alrededor a la gente. de un tema que para mí se reduce a 3 cosas. A un problema de 2 corrientes políticas del PLD. A un tema de una diatriba personal entre 2 funcionarios públicos. Y la decisión de un grupo de gente de decidir que la línea de Pizarro que traza entre los buenos y los malos estaba en ese tema. Y mientras tanto, aquí la luz sigue yéndose, aquí seguimos teniendo un problema gravísimo en cuanto, insisto, a todo lo que se genera a partir de nuestros impuestos que llamamos erario, que llamamos los fondos públicos. Tecnimont está siendo investigada en Italia, la empresa que adjunto a otras participó de la construcción y del tema de Punta Catalina. Y tiene que ver con Odebrecht. Claro, entonces... yo diría que también la sociedad dominicana en general, y no lo voy a decir como dijo un amigo mío en estos días que pienso que se equivocó, creo que erró cuando le quiso cargar el dado a la clase media. Yo pienso que la sociedad dominicana en general, toda su composición, también tiene que mirarse a sí misma y decir, ¿qué yo priorizo? ¿Qué es prioridad? ¿Y qué es prioridad hoy? ¿Y qué lo es a largo plazo también? Porque... yo no quisiera creer que todo lo que ha venido pasando en estos últimos años, pienso en Marcha Verde, pienso en todo este fenómeno de las redes sociales, pienso en todo aquello que uno en ocasiones ve en movimientos particulares que son muy llamativos. Veo ahora estos muchachos del proyecto de bien común, veo otros y veo gente interesada, sobre todo incluso algunos grupos liberales que en el caso de Yolisa y un servidor vemos muy de cerca cómo se genera una reacción también de gente que tiene un nivel de pensamiento claramente vertical con respecto a esa relación con el Estado. Y uno dice, ok, todo eso está muy bien, pero ¿cómo va a hacer cambiar eso, las cosas en el año 2020? Exacto. Es la gran pregunta que me hago. Mira, hay un asunto importante con el tema de los hidrocarburos y el uso de nuestros impuestos. En el tema de los hidrocarburos yo creo que falta un tanto de conciencia de qué me están subiendo cuando me están subiendo la gasolina. Lo repetí en mi primera intervención. No simplemente sube el costo del combustible, sube el costo de la vida cuando sube todo. Sube el costo de la vida cuando Claro. sube la gasolina. Es que eso es un cargo Y directo. y hay un tema de indiferencia. Si nosotros reclamamos el 4% para la educación, la Marcha Verde en contra de la corrupción, es bueno que entendamos que el costo del combustible es un punto, es una razón tan importante como aquellas. O sea, y debo de repetirlo porque es una obligación. Cuando usted se traslada a su trabajo, es un costo. Si le suben la gasolina, ese costo incrementa y su salario, lo que usted percibe mensualmente o quincenalmente, se deprime. Otro punto muy importante es el nivel de exigencia, el nivel de claridad y el nivel de transparencia de qué se hace con los impuestos. Uno solamente puede confiar en un Estado que puede explicar qué hace con el gasto, en qué se está gastando el impuesto que usted le cobran, por ejemplo, cuando va al supermercado o cuando se sienta en un restaurante a comer. Así mismo es. Sin embargo, la gente cree que solamente se trata de la gasolina, que solamente esto tiene que ver con lo que usted va y echa para su vehículo en una estación. Y esto, cada vez que se le aumenta, no un peso, no, un chele a un galón de gasolina, esto impacta directamente prácticamente en todos los productos y servicios. Y es bueno que no se pierda de vista, porque con esto no vamos ahora a vendernos como profetas, no lo somos, ese no es un ejercicio, nunca lo hemos hecho bien. Yo creo que ni en deporte a mí me he ido bien pronosticando. Y de hecho, el pronóstico nunca ha sido un fuerte para mí. Me gusta más el análisis, incluso hasta posterior a los acontecimientos. Me gusta la idea de pensar a largo plazo. Pero ¿qué habíamos pensado aquí, sostenido y discutido, cuando apenas terminaba el discurso presidencial? Señores, de algún lado iban a salir los cuartos
para el aumento salarial y eso no iba a caer del cielo como maná. Y penosamente nuestro sistema no está desarrollado para, bueno, necesito recursos. Yo voy a reducir al mínimo la ineficiencia en lo que hoy se está gastando. ¿Y qué es ineficiencia? Botellas. ¿Y qué es ineficiencia? Burocracia exagerada, una supernómina que multiplica muchísimas veces las dependencias. Aquí hemos hablado más de una vez de instituciones que son perfectamente prescindibles. Y luego alguien viene, como siempre, el politiquero, que no el político, tenemos más de lo primero que de lo segundo, y dice, no, pero tú no puedes lanzar a esa gente a la calle. No, usted lo que no puede decirle a la gente que deje de aspirar a un trabajo de calidad y productivo porque usted lo va a nombrar en el Estado. Ahí sí es que está el problema, porque si le tenemos miedo a eso, yo siempre le respondo a quienes me hacen esa pregunta, pero tú acabas de descubrir la solución al desempleo, nombremos a todo el mundo en el Estado. Claro que no se puede, por supuesto que no. Y además, José Luis, crear las condiciones para que ese sector que no es el Estado funcione. Pero Estamos claro, demasiado acostumbrados a que el Estado sea el principal constructor, el principal anunciante, el principal empleador, el principal enunciante. El cliente soñado. O sea, el Estado es todo. Y vivimos en una sociedad, o en un país, mejor dicho, de contradicciones. Somos el ejemplo de crecimiento económico, pero el salario no alcanza para el fin de mes. El Banco Central fija una suma de canasta básica familiar de 30,000 pesos, pero el aumento salarial no pasa de 10 o de 15, si mal no me equivoco. Bueno, y ya como decía José Luis hace un momento, se dijo que va a salir un aumento, pero cuando yo veo que le suben 6 pesos a la gasolina prácticamente, bueno, me empiezo a hacer una idea de dónde es que va a salir. ¿De dónde van a Pero salir agrégale todas esas más. reivindicaciones? Para completar el presupuesto ley de 2019, hubo que acudir al endeudamiento porque la República Dominicana, su Estado, su cosa pública, cuyo gasto corriente, es decir, de nómina, es como 3/4 partes del total, tiene que acudir al endeudamiento para completar el ejercicio del presupuesto de un año. Insisto, y las correcciones a los presupuestos anteriores, ¿cuáles son? Nadie ha querido en casi 50 años cargar con el costo político de tener que cortar por lo sano. Aquí se intentaron, yo recuerdo 2 reformas más o menos que pudieron haber sido el inicio de algo interesante. Las reformas posteriores al año 90, cuando se intentó sobre todo sortear esa crisis económica tan grave, 89-90, y obviamente el proceso en el gobierno 96-2000, cuando se intentó quitarle al Estado una enorme carga heredada con todas aquellas empresas, y se hizo ese proceso de privatización que todo el mundo sabe que ha terminado de una forma que nadie podía decirse que esté satisfecho. Quizás el problema no era privatizar, fue cómo se hizo y a quién se benefició y las formas en las que se encubrieron una serie de elementos. Ahora, de que el Estado no podía seguir teniendo una chocolatera quebrada y 200,000 gente nombrada en empresas que no producían nada, yo creo que bastante claro lo tenemos. De hecho, el consenso que se logró en ese momento, y ayer se citaba aquí, y yo lo recuerdo porque fue cierto, en ese momento el Poder Ejecutivo no tenía dominio del Congreso para nada, porque el Congreso había sido elegido en el 94, se quedó la misma clase de diputados y senadores del año 94 al 98. Que, por cierto, no había una balanza inclinada hacia ningún partido. No, era más del PRD. Pero era bastante variopinto. Sí, había de todo. Había de todo. Bueno, yo he dicho que los congresos de esa época, 94, 98, 98, 2002, probablemente han sido incluso los más fructíferos. Pienso que se lograron cosas importantes para el Estado del que veníamos anteriormente. Pero aún así, fíjense que ni siquiera haber logrado ese consenso en las decisiones que se tomaron generaron los resultados adecuados por cómo terminaron haciéndose las cosas. Y aún al día de hoy hay gente que lo lamenta y lo lamenta sinceramente. De forma que el tema de la relación suya con el Estado como contribuyente y todo lo que se mantiene de ahí y que a usted no le beneficia, no le impacta, no le suma, tiene que convertirse en una preocupación del votante de cara al año 2020. Esa tiene que ser una exigencia. Cuando un político le dice, ayer estaba aquí Hugo Vera, que un tipo que nosotros nos llevamos bien con él y hemos, desde la época de Hugo, hablando de vehículos esencialmente cuando entraba a los medios, hemos tenido algún contacto con él, le gusta mucho el tema del deporte también. Ahora, a Hugo yo le pregunté ayer directamente la pregunta que yo le hago como votante, ni siquiera como comunicador. Ok, tú prometes hacer tal o cual cosa. ¿Y los recursos? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y los recursos? A los municipios no le entregan el total que dice la ley. ¿Qué va a ocurrir? Con lo que se entrega, ¿puedes hacer lo que estás prometiendo? Mira, él da una respuesta, ya a partir de ahí usted dirá si es convincente o no, y usted tomará una decisión en base a esa oferta, de aquí al momento en que tenga que elegir. Ahora, insistimos, toda promesa de un político, recuerde, por bonita que sea, se va a hacer con recursos que no son de él.
suyos. Exacto. Son suyos y además hay que recordar algo muy importante. Los derechos tienen un costo. Oh. Aquí y en la luna. Nada es gratis. No, y uno se pregunta si es que van a sacar dinero de abajo de la tierra, porque si es con lo mismo que hay en este momento, vamos a tener que sentarnos en una gran mesa Impuestos y endeudamiento. de negociación para saber de dónde van a salir las genialidades de todos los ¿Y políticos. a quiénes se van a sacrificar? O sea, los recursos, cuando los recursos se mueven de un sitio a otro, lamentablemente hay que sacrificar. No es que a alguien. parió dinero nada, es que se lo quitaron a alguien más. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Antes de continuar en el territorio dominicano y con todas las informaciones voraces que tenemos que analizar el día de hoy, quisiera que diéramos una mirada a la ciudad de Nueva Zelanda, que todavía está al país. conmocionada por el atentado sangriento. Una ciudad sumamente tranquila, la ciudad de Christchurch, que aún se recupera del sismo del año 2011. Está de nuevo conmocionada porque la policía patrullaba armada las calles y los habitantes tratan de entender todavía, aún estando en shock, qué fue lo que sucedió ayer. Bueno, Cuando quisiera- se acribilló en una mezquita a cerca de 49 personas. Bueno, y quien lo Casi hizo, 50. quien lo hizo se aseguró no solamente de que su acto de odio, Y que quedara grabado. el ataque, y Lo transmitió vi el por video, Facebook. tengo el estómago para ver esas cosas. Ay, yo vi una parte y yo no Eh, podía. en las fuerzas de asalto profesionales del mundo entero, incluso las de aquí que usa la DNCD, por varios temas, hasta de legislación, para tener cuidado con un tema de excesos, suelen utilizar una cámara GoPro instalada en los cascos. Sí, sí. Este individuo que va en un vehículo y en varias veces volvió al vehículo a buscar cargadores, a cambiar de arma incluso, se pudo dar el lujo de hacerlo en una zona tan tranquila. Generalmente este tipo de cosas, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, ocurren en distritos desarmados, en distritos donde usted puede, y lo voy a decir de una forma muy dura, muy penosa, usted puede jugar a cazar el pato con sus víctimas. Y Con con- tiempo suficiente. Y contra víctimas desarmadas, indefensas. Pero- Exactamente. Y esto ocurrió perfectamente. En el video, de un video de 5:39, aunque hay varios videos recortados, se muestra él No, es terrible, es terrible. yendo varias veces, porque Matando sin piedad. porque se aseguró, es tan cruel el individuo, Brett Tannen, me parece que es el nombre, No, se llama Brenton Tarrant. Brenton Tarrant, se aseguró, volvió varias veces, sobre todo al gran salón de esa mezquita, Ay, y le disparó a quienes estando en el suelo, muchas veces se hacen el muerto, a veces se quedan heridos, él remató a las víctimas, de verdad que sí, la crueldad pero humana. Hay algo que decir. El tipo es mucho más que un sádico. Y es importante analizarlo desde ese punto de vista. Él dejó un manifiesto Claro. que hoy reproduce la prensa a nivel mundial. Y yo quisiera leerlo. Se llama Brenton Tarrant, de 28 años, y es un confeso racista, partidario del supremacismo blanco, y admira al presidente Donald Trump, cuyo pensamiento, dice él, que le sirvió de inspiración. Y el manifiesto de él es una verdadera apología a la segregación racial, a la Xenofobia. xenofobia, y dijo algo fundamental, señalando que su inspirador era Donald Trump. Dijo, es necesario que la gente blanca, sobre todo los niños, tengan un futuro asegurado. Elogió en el manifiesto que él dejó a otros terroristas blancos, como a Anders Breivik, ese que mató 77 Breivik, personas. allá ¿Te acuerdas? sí, En Noruega. Oslo, en el año 2011. Y finalizó su expresión diciendo que lo hacía para garantizar el futuro de los niños blancos del mundo, que Trump era su inspiración y que Donald Trump encarnaba el símbolo de la identidad blanca renovada y el propósito común de que esa identidad blanca sea hegemónica, que domine la humanidad. Es un manifiesto terrorífico. El video es difícil terminar de verlo porque hay un regodeo así en el crimen, en la muerte. Él no le importaba que estaba ante seres humanos, para él no lo eran, puesto que no eran blancos, y hay todo un valor ideológico. Yo quiero decir algo que muchas veces hemos repetido aquí cuando analizamos la sociedad dominicana. ¿Por qué los políticos dominicanos que gobiernan este país se asombran
del despliegue de la delincuencia. Y hay un ejemplo de lo que llamamos valor de paradigma. Trump es un modelo para este hombre. Sí, pero tampoco le carguemos el dado a Pero- Donald Trump. De No. la misma forma que los asesinatos de Charles Manson no lo podemos cargar a los Beatles. No, No, pero hay algo. pero por supuesto que no. Pero oye lo que él reivindica. Porque él considera que la responsabilidad son- es individual, don Andrés. Pero el que por aprieta el supuesto. gatillo es el que mata. Pero siempre hay un aliento ideológico. Por ejemplo, cuando un musulmán mata equivocadamente en nombre de un espíritu religioso que no existe en su libro, lo hace inspirado por un referente paradigmático. Claro, y ese en referente este no caso, se prohíbe. Ni eso es lo que nosotros decimos. Por ejemplo, tú no puedes decir que el profesor que da clase en un aula Claro. y habla de valores y habla... Un político se lo destruye con su práctica. Así es. Si tú pregonas y eleva el odio racial, la diferencia, la segregación, va a encontrar ese tipo de seguidores. Ese tipo de personas encuentran validación Ahí. en ese discurso. Pero algo muy importante es que si fuese lo contrario, si fuese una persona de origen musulmán Sí, que la y, que no, hace esto. y no En la, una la- iglesia, la que hace esto en llena una de gente iglesia, blanca. lo primero que se dice es un terrorista. Así Se le ha es. llamado sádico, se le llama No, y este es un ignorante, terrorista pero también. ese es un terrorista. Es bueno También. que la gente Los lo dos sepa. lo son, de hecho. Ese entra Los en- dos, exacto. Ese tipo de conducta Eduardo y entra José dentro Luis, del terrorismo. los voy a interrumpir un momentito para que tomemos la llamada del señor Ignacio Espaillat, que es el pasado presidente de Anadegas, con quien nosotros queremos primero darle las gracias porque se pudo comunicar con nosotros y luego pedirle opinión respecto de lo que ha sucedido con el aumento de 6 pesos, 5.90 pesos de un solo golpe a la gasolina premium el día de hoy. Usted que tiene la experiencia requerida para opinar sobre estos temas, hable para el público del gobierno de la tarde. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, déjeme decirle que nosotros tenemos un departamento de cálculo que lo instauramos desde finales del año 2000, cuando se aprobó la ley, y que seguimos escrupulosamente cómo van cambiando los parámetros que se usan para calcular los precios de los combustibles. Esta semana es la 6ª semana en que los combustibles han estado en alza y el gobierno no ha estado aplicando los cálculos internacionales, los cálculos de los factores internacionales que inciden en los precios. Por ejemplo, en la semana del 27 de febrero, el gobierno solo aplicó el 20% del aumento que le correspondía esa semana. Todas las demás semanas, incluyendo esta, el gobierno lo que ha asumido es subir solo el 50% aproximadamente de los cálculos de los precios. El petróleo ha estado en alza, pero aunque aquí no se toma como referencia el precio del petróleo, sino los productos terminados, esto también ha entrado en alza y los números van diciendo cuál será el destino de los precios de los combustibles en el presente y en el futuro. En este caso, los cálculos nuestros aquí en la institución, en Anadega, era que la gasolina subía aproximadamente 11 pesos con 90 centavos en cuanto a la gasolina premium y 11 pesos con 80 centavos la gasolina regular. El gasoil nos daba una ligera alza de 20 centavos, lo dejaron igual, y el gasoil óptimo a nosotros nos daba un alza de aproximadamente 3 pesos con 70 centavos y le aplicaron 1,70. Esa forma de manejo del ministerio lo hacen usando un decreto del año 2011 que creó un fondo de compensación, el cual va a ir variando, según el decreto, a la medida de las condiciones de que el mercado genere cambios bruscos hacia la alza o hacia la baja. Pero ese decreto en eso sí se cumple, pero no se cumple en lo relativo a que el mismo establece que los cambios no pueden ser mayores ni al alza ni a la baja
al 1% del precio de los combustibles. En este caso, cuando suben aproximadamente 6 pesos, resulta que esos 6 pesos son un 3%, casi un 3% del precio de los combustibles, cuando el decreto ordena que se use un fondo de compensación y que estos cambios de precio no sean mayores al 1%. Ese decreto no necesariamente es defendible, porque ese decreto creó riqueza a los importadores que fuera de la refinería solo importaban cuando le convenía, y cuando no le convenía le tiran a la refinería el costo de los precios aplicados de manera incorrecta en el mercado. Entonces ahí está la situación de que nosotros, que no somos productores de petróleo, estamos obligados a ajustar a los precios internacionales correctos, porque no puede haber la disponibilidad de un bien el cual cueste un valor y se quiera vender a otro. Por bolsas, los precios normalmente se manejan en procura de generar riquezas a los que intervienen en la bolsa. Bueno. Pero aquí en República Dominicana se entiende que el gobierno, que es el que fija los precios, lo tiene que hacer con equidad entre las condiciones del mercado y el consumidor. Bueno, muchísimas Así gracias. que lo que tenemos ahora va a continuar. Ah, menos mal. Y qué pena Lo que para tenemos la ahora sociedad va a dominicana. continuar. Oigan eso, los casi 6 pesos que le subieron el día de hoy no se van a quedar ahí. El aumento va a continuar. Agárrense el bolsillo, tomen mucha agua y hagan yoga. Y si usted trabaja 12 horas, trabaje 15. Porque cuando sube la gasolina, suben muchas otras cosas. Pero además usted no puede dejar de salir de su casa para ir a trabajar y hacer una vida normal, porque a nuestras autoridades le dé el deseo de aumentar los combustibles en consonancia o no con el petróleo a nivel internacional, pero usted sí tenga la seguridad de que todos esos aumentos usted es que va a tener que pagarlo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:56. En la pausa nosotros hablamos de lo que sucedió en Nueva Zelanda. La ministra Jacinda Ardern ha dicho el día de hoy que el día más oscuro de Nueva Zelanda llegó. Un país tranquilo. Un país tranquilo, y en la comunidad donde sucedió el atentado es una de las ciudades más tranquilas del mundo. Pudiéramos decir que es tranquilo porque es un país exitoso. Nueva Zelanda Así no es. siempre fue No. lo que es hoy. Nueva Zelanda es, al igual que Australia, un producto de la tardía política colonial del Imperio Británico, que le asignó a esos dos lugares tan remotos en el mapa la condición incluso de colonia penal. Esa condición tan particular, demostrando que de un grupo humano incluso tan difícil como son los prisioneros, puede salir un producto extraordinario. Terminan generándose dos naciones con el índice de desarrollo humano más alto del mundo, sobre todo Nueva Zelanda, que cada año, si no lo encabeza, está cerca. Uno de los países con mejor grado de calidad en su educación pública y privada. El país con las mejores políticas relacionadas a la corrupción administrativa siempre en cabeza, y el de más libertad económica del mundo, vale la pena decir también. Ahora, quería agregarle algo a lo anteriormente dicho, porque se ha publicado ya parte del manifiesto del señor Brenton Tarrant, Sí. y voy a leer la última parte del manifiesto, que tiene 70 y tantas páginas, del cual se podrán sacar muchas cosas, por lo tanto, y en la parte de su conclusión él hace una especie de autocuestionario, es decir, él mismo se responde a varias preguntas. Y es bastante curioso lo que dice, lo que llega a tocar. Habla incluso del arte, habla de la baja natalidad de los países blancos. Tiene pues una serie de elementos bastante llamativos. Y voy a dar lectura, de hecho ya lo compartí en el mismo grupo de trabajo acá del Gobierno de la Tarde. Una parte de estas respuestas, que por eso decía que tanto el tema de Trump como otros no se puede tomar como una bandera. Oigan lo que dice él. Se pregunta él mismo, ¿eres conservador? Dice él. No. El conservadurismo es un corporativismo disfrazado. No quiero ser parte de él. Cuando se pregunta el mismo, ¿eres neonazi? Dice, no creo. Cuando se pregunta el mismo, ¿eres cristiano? Dice, es complicado. Cuando lo sepa, lo contestaré. Se admite identificarse como fascista. Y al final dice, la nación con los valores políticos y sociales
más cercanos a los míos es la República Popular China. Óigase, el zambumbio, por lo tanto, Un batiburrillo. el omelet mental, que tiene un individuo que escribe 73 páginas de una realidad claramente distorsionada y que él entiende. Pero si tú le preguntas a Trump, te va a responder lo mismo. ¿Qué cosa? Igual que el batiburrillo de los modelos con los cuales ellos se Lo que pasa, don Andrés, se mueven. que no es lo mismo, insisto, coger 2 armas y matar a 49 personas, se piensa lo que se piense, que tener un nivel de pensamiento que yo insisto, no tendría que refrescar si en algún momento Trump ha hablado del tema racial, sobre todo en un país donde al que habla de ese tema de la forma menos adecuada lo castigan. Pero no es una casualidad que Trump tenga el seguimiento tan fiel del Ku Klux Klan, de toda una serie de organizaciones que reivindican Ex el miembro del fascismo. Ku Klux Klan Además, hay en los 2 partidos. De hecho, además, sí, por supuesto, claro. El Demócratas también. Claro, el trauma del sur es un trauma que no tiene que ver con partidos, está en los dos lados, el famoso trauma del sur, que ha dado mucho pie a la literatura, a la buena literatura norteamericana, por cierto, la de Carson McCullers o la de Faulkner, por ejemplo. Pero en el caso concreto del batiburrillo mental, fíjate tú que él logra identificarse con el fascismo. Él dice, sí, fascista soy yo. Si tú analizas, cuando la gente ve nazismo, fascismo, se horroriza y hace abstracción de los orígenes políticos, forma parte del populismo. Italia, Alemania. Y el fascismo fue un fenómeno de masa. En Italia, Fue un fenómeno de masa, como lo fue el nazismo también. Es decir, estos tipos tienen un batiburrillo en la cabeza, pero tienen cosas que son muy claras. Por ejemplo, la idea Ellos parten de hechos claros. no, y la idea de la supremacía. Es decir, a ese tipo estaba matando, ¿qué? Seres humanos. Eso no lo conmovía, No, porque había no. que ver la alevosía, la superioridad. El tipo mataba y se devolvía y volvía y cargaba. La tecnología que lleva, de gente que solamente levanta los brazos porque allí no había nadie que le respondiera. Eso se corresponde con una idea suprematista y ciertamente en el caso de él la reivindica. Trump puede ser un modelo para él. Lo mismo que él puede ser un modelo para Trump, porque hay momentos en que Trump quisiera resolver las cosas así. Yo no sé si lo quisiera, porque yo no estoy en la mente de él ni la puedo ver de lejos. Ahora, yo lo sé que Trump llegó al poder a través de las herramientas de una cultura republicana, en el sentido de que hay que ponderar lo que usted piensa, decirlo, atraer votos. No es cierto. No agarrar un rifle, don Andrés, no y es entrarle cierto. a plomazo No al que es distinto. No es cierto. Trump desarticuló todas las estructuras de los partidos políticos. Bueno, hasta donde yo sé, ganó con las normas electorales de su país. Pero contra el establishment. O sea, Bueno, eso es otra cosa. Él ganó contra las Eso estructuras es de los otra dos cosa. partidos. Por eso el gran error en el análisis sobre los comportamientos de Trump es cuando tú te lo refieres al demócrata o al partido republicano. ¿Por qué? Porque Trump no le ganó a los demócratas. Trump le ganó también a los republicanos, que en un 83%, de acuerdo con las encuestas, lo rechazaban en principio porque desarticulaba el modelo. Por eso Trump es todavía un problema. Vean, cuánta gente que rodeó a Trump en el proyecto original no está hoy. Gente muy preponderante, por Si cierto. no está fuera del gobierno, Están está presos, preso. Y el están que no está perseguidos. preso está cuestionado. Porque Trump desarticuló el modelo. Es decir, ese tipo de populismo se despliega desarticulando el modelo. Lo que le pasó. Ahora, si están presos y perseguidos, Pero que hay algo más Hitler fuerte entonces también. que eso. Hitler también. También es ¿Verdad? También es verdad. Entonces, si están presos y perseguidos, y gracias por recordármelo, eso implica entonces que hay muros de contención. Claro. No, porque No, señora, es incomparable. Significa no, pero que la hay sociedad- un Estado que está por encima A instituciones, de un esas juez instituciones. le da el mallete. claro. Ahora mismo acaba, por ejemplo, el Senado norteamericano de negarle en la declaración de excepción para poder conseguir fondos para el muro. Porque el Senado votaron 12 de los senadores republicanos para hacer una mayoría que nadie esperaba, porque se esperaba que sí, que no iba a pasar, pero era con 4 que se esperaba. Y pasó con 12 votos más. Lo que quiere decir que el establishment ahora le está devolviendo a él y lo ha dejado en cierto sentido pensando. Él no pudo en su propio partido, eso no fue en la Cámara de Representantes,
Fue en el Senado que lo vencieron ahora, porque ahí hay instituciones y porque esas son clases sociales consolidadas alrededor del poder, pero con un sistema. Es decir, hay un sistema establecido. Lo que parece es que independientemente de que haya un sistema establecido, ciertamente las cosas cambian y han venido cambiando sobre la base de lo que ha querido la gente. Y cuando nosotros criticamos lo que pasó en Estados Unidos, tenemos también que tomar en cuenta que su sistema democrático así lo prevé. No, vamos a hacerlo simple. Ayer el Congreso estadounidense tiene 2 votaciones. Las 2 son contra precisamente enmiendas que propone el presidente Trump, la declaración de emergencia y otra más que no recuerdo. Las votaciones, una 54-46, otra 59-41, las 2 en su contra. ¿Le puede él pasar por encima al poder congresual en ese país? No, él Entonces, puede... yo insisto, No, ya él va a poner el veto. yo insisto, no, lo puede poner, pero igual como quiera tiene que volver a pasar. Tiene claro. que volver a pasar por ese filtro. Yo insisto, no comparemos. Yo recuerdo cuando se hablaba del tema Corea del Norte y de Trump. No, que 2 locos, no, espérese. En aquel sitio, ¿cuál es el muro de continencia del poder de Kim Jong? No existe. Puede mandar al jefe del ejército a ser devorado por perros ese mismo día. Si así le place. Por Dios, es un poder heredado. El mérito de ese muchacho fue ser el primer espermatozoide en la relación que su padre tuvo con su madre. No es posible comparar. Por más que no comprendamos lo otro, por más que lo otro nos parezca... tenga tantos temas multifactoriales. Es imposible vincularlo por Dios. Nosotros tenemos muchos que solamente Señores, tienen ese mismo mérito. el que dice que mata por el cristianismo y como decíamos más temprano, y por Alá, al mismo tiempo está diciéndonos, nos está diciendo que esas interpretaciones son libres, porque Alá ha producido también un pensamiento hermosísimo en mucha gente, y el cristianismo, sobre todo el modelo occidental que tenemos en el que vivimos, ha producido un pensamiento hermosísimo en mucha gente. Entonces, por eso digo que es tan difícil. Ese señor en esas 70 y pico de páginas escribió lo que él quiera. Ahora, yo creo, es un poquito cuesta arriba, insisto, responsabilizar a alguien de lo que él ponga ahí. No, es totalmente cuesta arriba pensar que un discurso de Trump tiene un vínculo de causalidad con lo que hace ese sujeto. Ahora, la parte en donde dice don Andrés que ese tipo de persona puede buscar su validación. La busca. Su propia mira, en la luna llena dice, esto quiere decir tal cosa. Y obviamente. hay que recordar que ellos hacen su propia interpretación de lo que ellos quieran. Y que son un mundo aparte. De su propio ícono. En su cabeza tienen un mundo aparte. No, las sociedades no funcionan en el vacío. En las sociedades hay valores de referencias, claro, a partir de los cuales se crean modelos conductuales. Por ejemplo, por eso hablamos ¿por qué seguimos a los artistas? Asiática, por ejemplo. ¿Por qué la gente sigue a los artistas? ¿Por qué a los deportistas? A los deportistas. Son paradigmas de éxito. Porque son paradigmas. Trump es un paradigma, quiera él o no, es un paradigma. Y va a tener seguidores cuerdos y dementes, extremados o serenos, cautos, sensatos. Como quiera que sea, va a tener seguidores. De toda la lasitud que tú quieras, de toda la textura, los va a tener. Como los tuvo Hitler, por eso comenzamos con Hitler. Hitler peleó en el sistema. O sea, el proceso que lleva a Hitler a destruir el sistema y encampanarse en él para ser líder absoluto, es un proceso que está dentro del sistema democrático. Y Hitler peleó en él. Una vez instalado, las estructuras del sistema le permitieron seguir siendo una figura sobredeterminante. A Trump no, porque en los Estados Unidos hay un sistema de compensación del poder, y nadie puede desplegarse con un poder absoluto. Se está demostrando ahora. Él quiere los fondos. Usted es el presidente de la República, no es como aquí, que Danilo Medina anda con el presupuesto domingo por domingo, repartiendo cuartos. Usted le voy a dar tanto, resuelva esto, está resuelto. No, allí hay un régimen y Trump dice, yo necesito este dinero para hacer este muro y lo voy a coger de los cuartos del ejército y declaro una emergencia nacional. Pero su propio Senado, el de su partido, le dice, no señor, espérese, usted no puede eludir el Senado porque si nos pasa por arriba, este sistema se va a desmoronar. Si el Senado le permite a Trump hacer eso que él pretende, porque acaba de decir inmediatamente, 23 minutos después de la resolución del Senado, él tiró un tuit diciendo que iba a vetar esa resolución. Pero el sistema está, de eso es que hablamos.
Y usted es un paradigma del sistema, usted es un hombre exitoso. Aunque él se defina como antisistema, una vez triunfa y pasa a ser presidente de la República, él representa el sistema. Él lo es, el sistema. Un sistema que tiene, por cierto, un sistema que tiene mucho muro de contención, porque Trump, si él quisiera hacer lo que le diera la gana en Estados Unidos, hace rato que habría construido el muro, habría sacado todos los ilegales. Los mexicanos solamente estuvieran ahí para trabajar en 2 o 3 fábricas y cargando cajas. Sin embargo, por más que ha querido, no pudo hacerlo. Tuvo que entrar el gobierno en una situación prácticamente de emergencia y luchar con ambas cámaras, porque aún siendo republicano, no es cierto que él puede hacer lo que quiera, ni siquiera con el partido, aún siendo el presidente de la potencia más grande del mundo. Al menos se sigue siendo el cliché. Entonces, ¿qué te dice eso? Esa es la potencia más grande todavía. ¿Qué te dice eso? Que independientemente de que sea un antisistema, de que según lo que dice su ex abogado, él nunca quiso ser presidente, no se lo imaginó, no estaba preparado, él lo que quería era la publicidad del cargo, lo que usted quiera, usted le puede poner a eso. Que lo esté haciendo de la manera como a usted no le guste, que se impuso por encima de los votos de Hillary Clinton, se lo permitió el sistema. Y hay una discusión que viene desde las elecciones con eso, cosas que la gente no termina de comprender. Eso lo permite el sistema democrático y de votación de Estados Unidos. Sin embargo, Trump tiene controles que no tienen muchos países del hemisferio. Trump puede decir mañana que él va a construir el famoso muro por el que lo tienen agarrado por el pichirri. No. Trump puede decir mañana que hay que adoptar otro nuevo modelo económico, que por cierto parece que es muy exitoso en Estados Unidos, solamente por un capricho de él como presidente. No. Trump puede tomar decisiones quizás de supraautoridad porque él simplemente sea el presidente. No. El presidente de Estados Unidos, con todo y que sea la persona quizá más influyente del mundo, tiene que cumplir las reglas. Tiene cánones a los que él tiene que deberse y respetar. Si no, ahí hay una Suprema Corte de Justicia, una Cámara de Representantes, ahí hay un Senado, hay un Congreso en pleno que sí tiene la capacidad y el equilibrio de llevarlo a hacerle muchas preguntas. Y ahí es, quizá no a ser una gran potencia, quizá no a tener una economía tan saludable, que yo no entiendo, después de tantos años haciendo la misma promesa, porque República Dominicana, no que emule a Estados Unidos, pero ¿por qué no está mejor? Pero en países donde, como decía José Luis hace un momento sobre Nueva Zelanda, son tranquilos, exitosos y envidiables, ha primado el orden, ha primado la ley. La migración, yo siempre insisto, no miente. Esto que hoy ocurre porque un señor supremacista con ideas muy flojas en la mente, no importa lo que diga si se inspira, si en la República Popular China o en Trump, ha decidido que en su país no puede haber sustitución étnica. Él habla de eso en su... No, la tasa de natalidad de los blancos es muy baja, bla, bla, bla. La realidad es que Nueva Zelanda, Australia, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, son países cuyos modelos son atractivos al trabajador, calificado o no calificado. Y la migración pone sus ojos hacia donde encuentra libertad, y la prosperidad es perfectamente un síntoma de la libertad. Nueva Zelanda, hoy en un día muy difícil, triste para una sociedad cuyos problemas tienden a ser de tercera y cuarta generación. Los problemas en Australia son discusiones, señores, del mismo modelo que aquí reivindicamos. ¿Qué hacer con los impuestos? ¿Qué hacer con el modelo de las pensiones ahora que la gente vive más? Los temas relacionados a la seguridad y a la privacidad. Pero sobre otro tipo de esquema. Obviamente. Hoy esa discusión retorna al modelo de sociedad abierta, globalizada, y a la gente que todavía entiende que neozelandés significa ser blanco y nieto de británicos. Así es. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:15. Vamos a iniciar con los comentarios individuales de los miembros de este equipo y el primer turno es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El artículo 124 de la Constitución vigente en la sociedad dominicana contiene un transitorio. Ese transitorio es el siguiente. Dice, el Poder Ejecutivo, dice, en el caso de que el presidente correspondiente al periodo 2012-2016 sea candidato para el mismo cargo para el periodo 2016
2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo y ningún otro periodo, ni a la vicepresidencia de la República. Ese transitorio que acabo de leer fue consensuado en el seno del propio Partido de la Liberación Dominicana a raíz de la crisis que se generó cuando el presidente Danilo Medina decidió comerse el tiburón podrido. Y en consecuencia saltaron las alarmas dentro del partido, se aceleró todo un proceso sustancialmente profundo de desinstitucionalización en el país, y el presidente Danilo Medina logró imponer, usando los fondos públicos de manera muy, pero muy notable, para dominar voluntades, para cambiar las actitudes políticas en los términos en que un presidente en un país con instituciones tan endebles como las instituciones dominicanas puede hacerlo. Mediante esta acción que el presidente Medina planteó ante sus seguidores rentistas y sus seguidores políticos, la reelección comenzó a configurar en el país de nuevo un estado permanente de violencia institucional. Cercenó, por una parte, la democracia interna de su propio partido. Cercó, atemorizó y pulverizó en el terror, se puede decir, a Leonel Fernández. Le compró el voto partidario en las instancias legislativas, usando recursos públicos, y manipuló la voluntad de los partidarios del leonelismo mediante un sistema de adulteración institucional que todavía pesa en la sociedad dominicana, que fue trocar reelección por reelección. Vale decir, el presidente Medina impuso su reelección y permitió que casi el 82% de los senadores, por ejemplo, y el 76% de los diputados se postularan para los mismos cargos en virtud del trueque, lo que paraliza la movilidad del liderazgo, lo que adultera de manera violenta el signo, digamos, más halagüeño que tiene el juego de la democracia, que es la alternabilidad, y lo que convierte en un verdadero esperpento la idea y la concepción del estadista y del Estado. La retícula de poder que él entonces instaló no lo tenía él únicamente como un demiurgo, como una figura insustituible, venerable, sino que además su megalomanía dejó en cueros, en puros cueros, el ego de Trujillo. Prostituyó el Estado para permanecer en el poder, comenzando por traicionar sus propias palabras. Ahí están reiteradas en la memoria insomne que constituyen hoy día los medios de comunicación, donde él reiteraba una y otra vez que no iba a la reelección, que no era su manera de ver el proceso de toma del poder, donde hizo todos ese tipo de manifestaciones de fe en relación con la tradición autoritaria de este país. Trampeó de manera vulgar el sentimiento de los votantes, instrumentalizando la miseria con los recursos del Estado, e inundó en aquella oportunidad la televisión, las calles, las avenidas, la carretera, los sitios electrónicos, los periódicos, la radio y hasta la intimidad de los hogares, con su cara sonriente
y un estribillo que nos hacía creer que él, Danilo Medina, era el paraíso, era el sueño que nos iba a salvar y que nos iba a sacar de la miseria absoluta y que nos iba a llevar al paraíso. Mercadeó la oposición y la infamia y la vergüenza de la compra del voto se legitimó públicamente. Aquí se veía, en plena calle, delante de los puestos de mesas electorales, a los emisarios de la reelección comprando votos sesgados de determinados opositores tradicionales que por 500 pesos daban su voto, aprovechando esa miseria material. Esa es la realidad de los intentos y de las realizaciones de las reelecciones en la historia de la sociedad dominicana. Danilo Medina es el producto de una simbiosis sociológicamente establecida, según la cual el fundamento de su ascenso al poder son los rentistas. Y por una parte, el segmento político que le daba apoyo al liderazgo de Danilo Medina. Bueno, de lo que estoy hablando es de que el espectáculo que nosotros vivimos en las elecciones del 2016 ha comenzado a fraguarse de nuevo desde las propias instancias del Palacio Nacional. Y por eso comencé leyendo el artículo 124, porque se supone que sea la Constitución de la República la que norma la vida de relación social en los términos en los cuales el derecho garantista supone todo lo que se expresa en la ley para normar el funcionamiento de las instituciones, la vida de relación social, la vida de relación interpersonal, etcétera, etcétera. La Constitución no vale nada en la República Dominicana. Las reuniones de coordinación y la ejecución del plan de promoción de la reelección que comenzó en Asua la semana pasada van a continuar durante todo este periodo hasta que las definiciones de la reelección logren comprar, por ejemplo, todo lo que significa obstáculos en el plano legislativo y derribar todas las oposiciones que desde el poder de los empresarios, la iglesia, todo eso que nosotros llamamos poderes fácticos, se ha manifestado contra el intento de volver a burlarse de la Constitución en la sociedad dominicana. Pero es en Palacio que se están haciendo las reuniones. Hay 4 comisiones de trabajo, 2 de ellas integradas por extranjeros, incluso, que han planificado para 2 meses corrido, 1 mes y medio corrido y unos últimos 15 días de activismo abierto, manifestaciones disque espontáneas de alcaldes, de municipios y de senadores para reafirmar la intención de Danilo Medina violar de nuevo la Constitución e instalarse en el poder. Las reuniones las dirige un rentista, José Ramón Peralta, un hombre que su capital político es muy escaso, pero cuyo poder económico sustentó esa etapa en la que Danilo Medina fue de alguna manera arrojado de las posibilidades de una candidatura por las ambiciones similares de Leonel Fernández. Es la tradición. Santana duró en este país 6 periodos de gobierno.
Báez ejerció 5 periodos. Lilís ejerció 4 periodos. Moncáceres ejerció 2 periodos. Trujillo 5 y Balaguer 5, porque mucha gente dice 4, pero fueron 5 en virtud de que Balaguer cumplió una etapa transicional a raíz de la muerte de Trujillo y no se le computa porque se sabía que era un presidente títere, pero son 5. Leonel Fernández 3 y Danilo 2. Solamente con ese cuadro nosotros estamos hablando de casi la 2/3 parte de la historia republicana. El precio de la reelección en la República Dominicana lo vivimos en este momento. Para quienes tienen el durísimo trabajo de vender la reelección como algo positivo, ese espectáculo de que 6 o 7 gobernantes llenan casi la 2/3 parte de los 175 años de vida republicana, debía decepcionarlo, porque lo que quedó después del ejercicio de esos 5 gobernantes, de esos 7 gobernantes, es esta desvencijada idea de nación en la que nosotros vivimos, donde las instituciones han desaparecido. ¿Cuál es el precio histórico de la reelección en la sociedad dominicana? 3 factores fundamentales. El primero, la desinstitucionalización. Desde Santana hasta Leonel Fernández, lo que ha ocasionado la reelección, e incluso pasando por los intentos de reelección de Hipólito Mejía, lo que ha ocasionado la reelección en este país es una profunda desinstitucionalización. No ha permitido que las instituciones cuajen por encima del despliegue de las personalidades. Lo segundo es el caudillismo. Han creado una tradición caudillista desde la cual el proselitismo, el clientelismo, el deshonor, la bajeza son los elementos característicos de la práctica política. Y por último, lo que se ha constituido particularmente en este gobierno en un sistema, y es el aumento de la corrupción, puesto que un factor fundamental de la reelección perpetua en la historia de la República Dominicana es la permisibilidad respecto de la corrupción. No importa que Danilo Medina se vista de redentor y se enmascare en el populismo usando los fondos públicos. Debemos demostrarle al país que lo que se roba la corrupción en su gobierno es muy superior a sus gestos de magnificencia que pone en movimiento para erigirse él mismo el pedestal de un dios usando los fondos públicos. Esta sociedad no puede permitir seguir viviendo bajo la ambición permanente de dirigentes políticos que quieren perpetuarse en el poder y que no respetan ninguna instancia institucional, ni siquiera la Constitución de la República que ellos mismos fraguaron para el país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:31, momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulicia. Muy buenas tardes nuevamente a todos. En el día de hoy yo quiero hablarles sobre la reforma del Código Laboral, o mejor dicho, del Código de Trabajo. Naturalmente no quiero hablar únicamente de esa constante disputa, de ese constante dilema de la relación patrón-obrero o empleado-empleador. Hay factores que son tan importantes como estos que no podemos dejar de incorporar al análisis sobre la reforma laboral. Por una parte, debemos superar esa sociedad en la que el Estado es el mayor constructor, el mayor empleador
y el mayor emprendedor, tal cual lo mencionaba más temprano. En nuestra mente, o sea, en nuestra forma de hacer las cosas, mejor dicho, el presupuesto nacional continúa siendo el protagonista también de todo el desarrollo de nuestra sociedad. Esto causa, o esto nos hace la idea de que no aprovechemos o de que no tengamos la conciencia de lo que significa el desarrollo o la evolución o la modificación del sector privado y el mejor tratamiento, por decirlo, por no utilizar otra palabra, de la libertad de empresa. Un primer punto de partida es tener muy en cuenta lo siguiente: no podemos seguir siendo el ejemplo de crecimiento económico de la región y al mismo tiempo no tener un plan efectivo de primer empleo. No podemos seguir siendo el ejemplo de crecimiento económico y no contar con políticas laborales efectivas que aseguren la inclusión igualitaria de la fuerza laboral femenina. Igualmente, no podemos seguir tomándonos como el privilegio de crecimiento económico o el ejemplo de crecimiento económico y a la vez contar con sueldos mínimos que no llegan o que no son suficientes para llegar al fin de mes. En los últimos años, o específicamente en el año 2018, se han registrado altas tasas de trabajo informal y desempleo. Según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, publicada por el Banco Central, para septiembre del año pasado, la tasa de trabajo informal ascendió al 58.2%, mientras que la tasa de desempleo para septiembre de 2018 ascendió 5.5%, según informa el CEPAL. Ante los datos oficiales, ante lo que nos reportan las autoridades, el sector empresarial, el sector privado, ha sostenido que responde sosteniendo que nuestra legislación laboral, es decir, el código laboral, las leyes de trabajo, desincentivan la creación de empleos y, ciertamente, las normas contenidas en el Código de Trabajo, que data del 1992, son especialmente protectoras de la clase trabajadora. Esto por razones históricas, por razones sociales y por razones jurídicas. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: la realidad económica de la República Dominicana no es la misma del 1992. El Código de Trabajo no responde a las mismas necesidades. En adición a eso, la relación laboral de hoy día no necesariamente obedece a la lógica obrero-patrono de hace 3 décadas. En la relación de subordinación que se da entre el obrero y el patrono siempre es un monstruo. Y esto no necesariamente, o sea, siempre es un ogro. Y esto no necesariamente puede verse de esa manera. Porque ese vínculo que se da entre el que ofrece el trabajo y quien asume el trabajo no tiene esa cuota de realidad que tenía en el 1992. Hoy aparecen trabajos modernos o relaciones de subordinación diferentes que marcan el paso de una relación económica entre trabajador y empleador también distinta. Esto no significa de ninguna manera que las conquistas laborales deben de ser disminuidas o afectadas. De hecho, nuestro propio Tribunal Constitucional, en una sentencia paradigmática, porque hasta cierto punto ya marca lo que todos sabemos, pero lo deja claro, reconoció que el principio de progresividad y la cláusula de no retroceso son piedras angulares de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, toda intención de reforma deberá de tomar en cuenta los derechos que han sido adquiridos por los trabajadores. Naturalmente, y esto por otra parte, la empresa, ante la carga o ante el pasivo laboral, han procedido al establecimiento de salarios muy bajos, a dejar de emplear a nuevas personas o incluso a desahuciar a destiempo para que los derechos adquiridos no suban a sumas que son extraordinarias y que la empresa no se encuentre en condiciones de pagar. Y aquí es que yo hago la observación. Debemos de entender que el empresario, el patrono, aquel que ofrece el trabajo, no bajo todas las circunstancias es malo.
o tal vez malo sea un adjetivo fuera de lugar. Rectifico. No bajo todas las circunstancias lo podemos ver como el enemigo de esa relación. Debemos de entender que en esa relación económica entre trabajador, entre trabajador y empleador, el empleador es una persona que está participando en el mercado y que su actividad económica debe de ser factible, porque solamente así puede crear valor, solamente así puede crear puestos de trabajo para que los trabajadores vengan y encuentren ahí su mínimo existencial. La legislación laboral tiene que crear las condiciones para que sea económicamente factible, económicamente rentable, abrir una empresa, ofrecer servicios de calidad, ser productivos, ser competitivos. O sea, tiene que haber una opción para el empleado, pero también una opción para el empleador en el código laboral. Si las cuestiones laborales son muy caras y el código laboral influye en que sean caras, jamás vamos a avanzar. Y esta relación es una relación de un avance muy importante, de una relevancia realmente muy importante. La relación económica entre mercado y trabajo tiene que ser una relación que nos convenga a todos, tiene que ser una relación en donde tanto el empleado como el empleador se encuentre reflejado. Un ejemplo, y es una propuesta a largos trazos, un esquema amplio, y lo tomo de un país que anteriormente lo hemos tomado de ejemplo, por ejemplo, nuestro sistema de salud y sistema de pensiones. En Chile, por ejemplo, cada trabajador tiene una cuenta de seguro de cesantía y los fondos contenidos en la misma pertenecen al trabajador. Los mismos pueden ser retirados al momento de encontrarse el trabajador en estado cesante, no importando entonces si el trabajador cambia o no de empleador. Al momento de ser pensionado, la ecuación es muy sencilla. Los fondos disponibles en su cuenta de desempleo pasarán a su cuenta en el sistema de pensiones de capitalización individual. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que describe este modelo? Algo muy sencillo. Los trabajadores de un mismo sector, en lugar de, cuando cambian de empleo, por ejemplo, en lugar de cobrar inmediatamente sus derechos adquiridos o cesantías, que también pueden hacerlo, lo que hacen es que siguen cotizando para su próximo empleador y solamente al momento de encontrarse cesante pueden retirarlo. Naturalmente, esta no es una fórmula perfecta, pero hay que abrirse ante las nuevas posibilidades y además aceptar que la realidad actual es mucho más compleja y nuestra legislación en comparación con el año 1992 se está quedando rezagada. El código definitivamente necesita una reforma. Claro, esta reforma debe de hacerse sobre la base de que la cesantía y los derechos adquiridos no pueden modificarse inclusive por decisión vinculante del Tribunal Constitucional. Pero, y esto tomando en cuenta naturalmente el modelo chileno, tenemos que utilizar los recursos que el mercado actual nos ofrece o que la vida económica actual nos ofrece. Por ejemplo, en el tema chileno, ya en la relación trabajador-empleador, los seguros y las pensiones jugarían un rol determinante, que es algo que no sucede hoy. Ahora, lo que definitivamente no puede seguir pasando es que el sueldo mínimo esté fijado sobre los 8.000 o sobre los 10.000 pesos y el Banco Central diga al mismo tiempo que la canasta básica familiar vale 30.000 pesos, porque es una contradicción. Inclusive estamos creciendo económicamente, pero el sueldo mínimo permanece estancado. Para que el sueldo mínimo pueda aumentar y pueda cumplir esa función existencial que todo el mundo debe de encontrar en su trabajo o en su empleo, es necesario que tener una empresa, participar en el mercado, brindar bienes y servicios, pagar impuestos por utilidades, sean una actividad económicamente rentable. Además, y es un punto que no se puede olvidar, la reforma laboral, para que sea eficiente y cumpla con sus fines, debe de ir acompañada de una reforma fiscal, a los fines de que sean ponderadas las nuevas cargas impositivas, que también son un factor de ahogo para las empresas. Y ya para terminar, en mi opinión, lo principal es saber que el empresario
no es un monstruo, no es un ser negativo, no es un ser atípico, extraño al Estado de Derecho. El capitalismo es nuestro modelo de constitución económica, el mercado es la forma en que intercambiamos bienes y servicios, y estas dos condiciones requieren de los empresarios. El mantenimiento de los derechos del trabajador y el desarrollo de la libertad de empresa no son verdades irreconciliables. La empresa es necesaria para el Estado de Derecho. El gobierno de la tarde. A las 4:45 en el gobierno de la tarde escuchamos los comentarios de todos los miembros de este equipo y es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias. Y hay un tema que ha pasado curiosamente desapercibido en estos días de tantas discusiones, insisto, estériles la mayor parte de ellas, y tiene que ver con la realización por parte de la Junta Central Electoral de una política que busca, de cara a los próximos comicios, supuestamente controlar las informaciones falsas, tener algún tipo de control sobre las vías informativas. Se ha hablado incluso, y una pena con el aplauso incluso de gente con la que coincido en muchas cosas, pero diciendo totalmente en esta, una especie de control sobre el tema de las encuestas y demás, siempre partiendo de la base de que el político cree, sobre todo el político acostumbrado al mundo de la burocracia estatal, a la placa oficial, al franqueador, a toda la parafernalia que paga el Estado, por supuesto, porque llegar a obtener eso mismo a través del mercado es un poquito más difícil. ¿Cuánta gente puede, sobre la base de su creatividad, trabajo, inversión, riesgo y respuesta, retorno, llegar a generar esos niveles? Esa es una de las respuestas de por qué es tan atractivo ser funcionario en países como estos, más allá de la vocación de servicio. Se ha inventado dentro del proyecto, ya aprobado, por cierto, de ley de partidos, una cosa, y yo utilizo esa palabra cuando no encuentro un calificativo ni bueno ni malo, que se llama Observatorio de Redes Sociales. Esto es orwelliano, esto es irreal, distópico, esto está acercándose un poquito más a la policía del pensamiento que a cualquier otro elemento útil que uno pueda concebir, supuestamente para evitar que informaciones que puedan ser decisivas en el marco de las tomas de decisiones de los ciudadanos, cualquier efecto que tengan estas. ¿Y por qué el Observatorio de Redes Sociales? ¿Por qué entendemos desde ahora que es un elemento natimuerto, que no va a favorecer en nada el clima democrático, mucho menos el de las libertades? Para mí, atenta directamente contra cualquier posibilidad del desarrollo de las libertades. Porque poner en manos de cualquier funcionario, por bien intencionado que esté, la posibilidad de, a través de un observatorio de redes sociales, en este caso, fíjense que se da por descontado que no hay mentiras a través de otras vías de información, se da por descontado que todo lo que recibimos a través de la televisión, por ejemplo, clásica, es verdadero. Se da por descontado que todo lo que recibimos por las vías tradicionales no tiene por qué ponerse un observatorio de prensa escrita. Me imagino que porque alguien cree, sobre todo cuando intuyó poner ese capítulo en la ley, en la norma, era más importante ponerlo en las redes sociales, que tienen un elemento muy particular y que al político promedio le incomoda mucho. Y es que se da dentro de ese esquema caótico, libre, anárquico, se da una fluctuación, insisto, libérrima en la persecución de las informaciones. Que se pueden colocar libelos, mentiras, y que la gente puede, en principio, creerlas. Claro que sí. Siempre ha pasado. Y siempre se han hecho uso de los medios disponibles para intentarlo. Pero que siempre habrá un grupo, inicialmente una minoría, y más adelante puede ser incluso una mayoría y hasta la totalidad, que puede incluso después dar por descontado esa información. Así se va construyendo poco a poco el criterio. Y el criterio, hemos insistido aquí, es una virtud individual, no colectiva. Que no se puede imponer a martillazos, que se tiene que aprender. A veces con errores propios, a veces aprendiendo de errores ajenos, y a veces por el consejo o buena asesoría de quienes tienen más experiencia. Si yo en estos micrófonos digo, sin que nadie me interrumpa, que la Tierra es plana, y que es plana porque yo miro hacia un lado y miro hacia otro, y veo hasta hacia el fin del horizonte, y porque no veo ninguna curvatura que no sea la producida por el relieve,
Y yo creo que la Tierra entonces es plana. Eso yo podría decirlo aquí. Ahora, ¿cuántos lo van a creer? ¿Cuánta gente, escuchando ese disparate, porque no tiene otra forma de llamarse que no sea un disparate, no va a escucharlo y a decir, pero este tipo está loco? El globo terráqueo es lo suficientemente grande como para que la curvatura, el grado de curvatura, esté fuera de su alcance visual. Y sin embargo, hay formas muy simples de demostrar que esa curvatura existe. Usted se para en el malecón y ve un barco alejarse. ¿Usted sabe que lo último que usted va a ver del barco? Lo más alto, la chimenea. Y lo primero que va a dejar de ver, el casco, que es lo que está más cerca del mar. Es un ejemplo pequeño, simple, de los que hay, para comprobar, en este caso, que una creencia, una tesis, demuestra ser falsa en la práctica. Luego podemos leer toda la teoría y leer una serie de elementos. Este observatorio de redes sociales nace no por la salud del sistema, sino por una creencia repetida 1000 veces, y por eso algunos la conciben como verdad, de que la sociedad es un ente infantil, una especie de bebé, y un bebé, yo diría que especial, ni siquiera uno normal, que hay que cargarlo y que hay que cuidarlo de sí mismo, porque puede envenenarse con su propia saliva. Y eso, en la práctica, no es así, no lo es. Las redes sociales han sido un refugio de todo lo que no controla el editorialismo. Y mire que yo no tengo ningún problema con el editorialismo. Le hace el control de profesionales de la comunicación por parte de medios masivos. Eso es natural. Si yo fuera dueño de un periódico, al que voy a contratar como director del medio, va a ser con casi total seguridad un profesional del tema. De esa manera me voy a tratar de asegurar, correr menos riesgos para mantener un estilo informativo. Esta persona me va a supervisar un personal, va a tratar de obtener de él el mejor beneficio posible. Pero el editorialismo controla ciertos aspectos de la información. Un periódico difícilmente va a colocar una foto morbosa, pornográfica, con elementos sangrientos. Se va a cuidar de eso. A quienes gustan de cruzar esa barrera, las redes permiten llegar incluso a extremos. Ahora, necesito yo una suprapolicía, un supraorganismo que me diga a mí, mira, no puedes ver eso porque es malo. No lo necesito. No solamente que no lo necesito, que si ocurriera, comenzaría a temer por mi libertad. Porque el día de mañana, perfectamente alguien podría estarme ocultando algo que sí quiero ver, que sí preciso ver, que sí es importante para nosotros. Tal vez porque la mezcla de intereses, sobre todo en países como los nuestros, con institucionalidad tan débil, entonces conviene llamarle a algo como negativo, como prohibido. Pienso que es bueno revisar a tiempo cualquier tipo de imposición. Todos los organismos que en nuestro país existen hasta hoy, que pretenden supuestamente hacer una promoción de los valores y demás, en la práctica han fracasado, comenzando por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que es un organismo de guerra fría creado por una ley del 47, cuando todavía se tenían que revisar los libros antes de llegar a sus destinatarios finales para ver si los mismos no proponían ideas comunistas o contrarias al régimen de entonces. Si la ley que creó ese organismo estuviera realmente en ejecución total, en estos momentos usted no pudiera escuchar una canción de Silvio Rodríguez a través de un medio masivo o a través de cualquier tipo de medio. Y gracias a Dios en la práctica eso no ocurre. En el país de Silvio sí ocurre, por cierto. Y eso sí, él no lo critica, vale decir. En el caso que nos concierne, no veo lo que suma un observatorio de redes sociales. Pienso que es el momento para que la prensa en general, los comunicadores de carrera, de academia o los empíricos, nos sumemos a vigilar, a tener una veeduría con respecto a qué rayos se está buscando con esto. Y por supuesto, ¿qué nos va a costar? Porque ahí volvemos al tinglado. Alguna gracia debe tener esto. No va a caer del cielo. Nadie lo va a hacer por el mismo salario que gana, ni nadie lo va a hacer de manera voluntaria. La posibilidad de crear, insisto, policías de control dentro del Estado, que ya tiene una, por cierto, y a la que deberíamos tratar de darle todos los medios disponibles que les falta hoy por hoy en la práctica para perseguir el verdadero crimen. No hay ninguna normativa con respecto al buen nombre, con respecto a la difamación, a la injuria, que no se baste por sí misma en aplicación de buen derecho para legislar lo que ocurre en las redes. No existe. No hay nada que se pueda hacer en materia criminal, en materia de violación de la ley. Léase, yo difamo a Eduardo a través de Twitter. Él tiene los mecanismos para ir a los tribunales y someterme haciendo uso de lo que ya le facultan las leyes y las normativas. No necesitamos más.
Algo muy curioso es que ahora que tú lo mencionas y que estás en el contexto de la ley de partidos, la buena imagen y el honor de los políticos, y no hago ninguna valoración, ahora vale más que la de un ciudadano común. Sí. Porque las penas aumentaron en el caso de difamación e injuria a políticos, inclusive por medios electrónicos, a 10 años. A mí me encanta esa aseveración que has hecho porque las corrientes actuales de proteccionismo de grupos en la sociedad, que ahora es una manía, ha creado víctimas de primera y de segunda. Y eso es peligrosísimo en cualquier estado de derecho. Hay víctimas de primera y de segunda en la violencia intrafamiliar, hay víctimas de primera y de segunda en diversos términos. Y ahora acabamos de estrenar otra, porque ahora difamar la honra y el buen nombre de un don nadie, de un hijo de fulano, es una cosa, pero difamarlo de un político es otra cosa cuando debería ser lo mismo. Y eso es uno de los espíritus más geniales que tendría la ley, el hecho de que pueda abarcar a todos sus individuos, independientemente de sus diferencias de mérito, peso, formación, bla, 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 pero que todos sean tocados por la vara de la ley de la misma forma. Bueno, pues ya ni eso. Qué pena, señores, que legislar, que debe ser un ejercicio hermoso, que debe ser un ejercicio... Todos los días en el mundo se legisla. Y es bueno que se sepa que la legislación es quizá una de las pocas veces que la ingeniería social se permite, porque los otros campos de lo que se llama ingeniería social son muy prohibitivos. Le gustaban mucho a los dictadores, a los nazis, a las dictaduras colectivistas del comunismo aquel, el hecho de cambiar poblaciones totalmente de sitio, impedir los matrimonios de tales grupos, poner un hijo por pareja en tal país, decir que el mal de Aral es un error de la geografía, vamos a desecarlo. Esa ingeniería social de gran calado ha sido muy peligrosa. En cambio, legislar, sobre todo en los estados de derecho, es un ejercicio muy minucioso, porque usted tiene que tomar en cuenta que aun cuán buena sea su intención, que usted afecta. Las intenciones pueden ser buenísimas, pero lo que afectamos termina siendo tan dañino, le abrimos la puerta al infierno, y entonces es mejor guardarse esas buenas intenciones y domarlas. De buenas intenciones está entalviado, encerado el camino hacia el infierno. Le damos la bienvenida con el Observatorio de Redes Sociales a un ladrillo más en ese empedrado camino hacia coartar las libertades del civil, pensando como que este es el gran culpable de cualquier tipo de cosa negativa que ocurra en el espectro político y social de nuestra república. El gobierno de la tarde.